Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Un saludo con muchísimo afecto. Su amigo y servidor Rafael Toraño, médico, desde Mérida, Yucatán, en la República Mexicana. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches, Europa. Saludos a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Bolivia, Guatemala, República Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá. Y además, como decimos en México, brincando el charco, pues un saludo con mucho afecto a Portugal, a España, a Italia, al Reino Unido y a la República de Irlanda. Con muchísimo afecto, nuevamente, como cada sábado, platicar un ratito con ustedes de lo que es un conversatorio. Esto lo vamos a llevar de esta manera. Normalmente, un sábado hablamos de un tema, lo desarrollo, contesto todo lo que es, o hago todo el carapacho, la estructura de una enfermedad o de un grupo de enfermedades. Y a la siguiente semana, saludos Gerardo, bendiciones hasta la Ciudad de México. Recientemente estuve por ahí, estuvimos 10 días con la familia visitando tu ciudad, la capital de todos los mexicanos. Un saludo. Bueno, como estaba comentando, pues hablamos de un tema y a la siguiente semana, pues desarrollamos un pequeño resumen de lo más importante del tema, ¿verdad? A lo más importante del tema. Hablamos de otros tópicos como es suplementación, ejercicio, alimentación. Y luego contesto las preguntas que bien hayan tenido dejarnos a todas las personas que estamos trabajando en esto, en esta gran academia de liderazgo, y pues responderemos las preguntas. Hoy correspondía, como vieron en los flyers, por cierto, estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, de Facebook y de Zoom. Pueden compartir a más personas porque cuántas personas podemos ayudar, cuántas vidas podemos salvar comentando, hablando, participando, ¿verdad? Por situaciones personales, nuestro gran líder, el muy gran amigo, el señor Miguel Rodríguez, está fuera del país, está de viaje, muy merecido. Por lo tanto, de todos modos, me dejó todas las preguntas ya listas, ya preparadas para contestarlas. Sin más preámbulo, entonces, vamos en secuencia a explicar o hacer un breve resumen, unos 20-25 minutos del tema, que es el tema de la hipertensión, llamado realmente asesino silencioso. ¿Y será realmente un asesino silencioso? La respuesta es, por supuesto que sí. La mayoría de las enfermedades no da síntomas de primera instancia, la mayoría. ¿Cuáles son los motivos de consulta? Dolor y temperatura. Si no hay temperatura y no te duele, no sientes la urgencia de ir al médico, aunque no te sientas del todo bien. En cambio, esas dos, la temperatura, o sea, la fiebre y el dolor en cualquier parte del cuerpo, inmediatamente acudes al médico. ¿Y por qué se llama asesino silencioso la hipertensión? Yo recientemente estuve platicando con un excelente, una eminencia, un amigo, colega cardiólogo. Me decía, Rafael, me decía, todo lo que hemos estudiado al paso de tanto tiempo de los síntomas de la presión alta se nos ha ido por la borda. Aquello del dolor de cabeza, aquello del zumbido del oído, aquello de ver lucecitas, aquello de la cefalea frontal aquí en la parte alta del cráneo o en las sienes o en la parte occipital o el entumecimiento de los brazos o de las manos, se nos ha venido por la borda, puesto que en un 90% la hipertensión es asintomática. O sea, la persona puede no tener ninguna, ni la más mínima molestia y sin embargo tener muchísimos problemas con la presión.
Y quiero comentarles también algo muy importante. En un altísimo porcentaje, en un 95% de los casos, la hipertensión no tiene causa. En un 5% sí, como serían otras enfermedades concomitantes o que las acompañen, pero en un 95% definitivamente no hay síntomas. No hay ningún dato, ninguna causa que las acompañe. O sea, de la nada podríamos decir, la persona queda hipertensa. Se llama hipertensión primaria, se llama hipertensión esencial o se llama hipertensión idiopática, es decir, sin causa. Pero también déjenme comentarles algo muy, muy importante en lo que respecta a hipertensión. Fíjense que antes la abreviatura de hipertensión arterial era HTA. H de hiper, T de tensión y A de arterial. Sin embargo, ahorita por consenso ya la abreviamos HAS. HAS, hipertensión arterial sistémica. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que todos entendamos que la hipertensión ataca a todo el organismo, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Claro, hay órganos que sufren más la presión alta, como es el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, el tubo digestivo, la propia piel, las extremidades. Sin embargo, no hay un órgano del cuerpo que se escape a la consecuencia de tener la presión alta. Por eso, vamos a desarrollar ahora ciertos datos de la hipertensión, que realmente es un asesino silencioso. ¿Por qué es importante conocer esto? Fíjese, en los niños, y es cierto que lo que le estoy diciendo, también hay jóvenes y hay niños que padecen de la presión arterial. Hay jóvenes y niños, y obviamente ancianos, gente de la tercera edad. Obviamente, mientras mayor de edad eres, más posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. Pero hay niños con hipertensión. La diferencia es que en los niños normalmente son problemas metabólicos, o sea, trastornos del organismo, ya sea herencia, sea problemas en los genes o problemas en dos órganos, o problemas en el corazón o problemas en los riñones. Corazón, riñones, genéticos o problemas metabólicos. Esas son las causas más comunes de la hipertensión en los niños. O sea, hormonas, genética, ya de herencia, enfermedades del riñón o enfermedades del corazón, las famosas insuficiencias cardíacas o cardiopatías congénitas, enfermedades del corazón desde el nacimiento. Entonces, sí hay hipertensión en los niños, sí hay que controlarla, sí hay tratamiento para ello y hay que vigilarlas, ¿correcto? Esto es un resumen de lo que comenté la semana pasada. Ahora, ¿con qué se puede complicar la hipertensión? O sea, padeciendo de la presión arterial, ¿cuáles son las complicaciones más severas? Pues ahí tenemos, por ejemplo, amigos, un problema cardíaco, un desmayo, un accidente vascular cerebral, un stroke, como le llaman en Estados Unidos, un anglicismo stroke, un accidente vascular, un aneurisma, una arteria, una vena que se rompa, eso es un aneurisma, un problema de insuficiencia cardíaca, o sea, de falla cardíaca, o un problema ocasionado por vasos estrechos, depósitos de colesterol en los vasos sanguíneos o trastornos metabólicos. Vean ustedes entonces que la hipertensión es causa de muchos problemas y muchos problemas
son causas de hipertensión, es decir, son más fácil que padezca uno de hipertensión. Entonces, la presión alta causando otras cosas y otras cosas causando presión alta. Siempre hay que tratarla. Y como yo les vengo diciendo, el hecho de que en un altísimo porcentaje no de síntomas, pues se nos complica más la situación porque la persona te dice, tras que de por sí no les gusta ir al médico, no les gusta hacer medicina preventiva, menos si no tienen ningún malestar, si no hay dolor de cabeza, si no hay mareos, si no hay zumbidos, si no hay lucecitas, si no hay dolor, si no hay entumecimientos, pues dicen, bueno, yo estoy bien, ¿para qué voy a ir al médico? Ese es el motivo por el cual hacemos un llamado de atención y ponemos todo lo que es la ciencia y todo lo que es, en este caso, la industria de redes de mercadeo con productos extremadamente éticos de altísima calidad para apoyarnos en nuestro control de la presión arterial sin esperar tener síntomas, porque ya les he comentado que muchos de ellos, de los casos, no dan síntomas. Esto va a quedar guardado para que ustedes puedan compartir con otras personas, con conocidos, con familiares, y es muy probable que salvemos vidas o demos calidad de vida, puesto que las enfermedades es nuestro, mantener la salud es nuestro mayor tesoro, y prevenir enfermedades nos permite tener, como siempre menciono, estamos en este mundo para vivir bien. Lo mucho poco que vivamos, que sea con calidad de vida. Bueno, amigos, vamos a ver lo siguiente. Esto es lo que yo les decía. ¿Cuáles son los órganos que sufren cuando la presión arterial está elevada? Voy a tomar un poquito de agua, por favor. Y antiguamente, de esa forma que ustedes ven, es como se abreviaba hipertensión arterial. Se abreviaba HTA. Ahora, como les dije, apunten, se abrevia HAS, hipertensión arterial sistémica. Y de derecha a izquierda, evidentemente, en primerísimo lugar, aparece obviamente el cerebro, porque recibe gran cantidad de sangre, y cualquier falla en la presión va a tener una consecuencia en el propio cerebro. ¿Qué decir de los riñones? Déjenme comentarles que los riñones, los dos riñones filtran por minuto un poquito más de 1 litro de nuestra sangre. Y si tenemos 5 litros de sangre, quiere decir que en 5 minutos toda la sangre de nuestro cuerpo ya pasó por los riñones. Imagínense ustedes esto. En 5 minutos toda la sangre de nuestro cuerpo ya pasó, ya fue filtrada por los riñones. Por eso, cuando hay presión arterial elevada, evidentemente un órgano que va a sufrir con la presión alta son precisamente los riñones. Lo que aparece abajo son las arterias de las extremidades. ¿Cuántas veces ustedes han oído hablar de personas que dicen caminé 1 cuadra o caminé 1 esquina y me tuve que detener, tuve que pararme, tuve que sentarme porque no aguanto el dolor? Saludos hasta Tampico, hasta el noreste de nuestro país, el hermoso estado de Tamaulipas, allá en frontera con el estado norteamericano de Texas. Un muy saludo afectuoso. Bendiciones. Bueno, pues lo que yo les decía, cuántas personas que han visto que si no puedo caminar o avanzar 2 esquinas, porque a los primeros 40, 50 metros siento que no aguanto los pies, me están doliendo y me tengo que sentar. La palabra con lo que conocemos esto se llama claudicación intermitente. Claudicamos porque nos tenemos que detener, no podemos avanzar. Eso significa claudicar, no seguir. Una claudicación intermitente es estar deteniéndose cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque hay una mala circulación. Y en este caso, esta mala circulación es debido a
la presión alta. ¿Qué no decir del corazón, amigos? ¿Qué no decir del corazón que late entre 60 y 80 veces por minuto y empieza a latir desde la semana 5 de que estamos en formación en el vientre de nuestra madre? Imagínense cuánto late el corazón y obviamente una enfermedad que ataca las arterias, como es la hipertensión, evidentemente afecta a esta bomba que es el corazón y se enferma. Entonces, muchas enfermedades cardíacas son debidas a la hipertensión asociada con otro de los jinetes del apocalipsis que yo voy a mencionar posteriormente. Y por último tenemos a la vista. ¿Cuántas veces hemos sabido personas que padecen de glaucoma, desprendimiento de retina, ¿verdad? Es lo que se llama retinopatía. Hay hipertensiva, hay retinopatía diabética, hay problemas de cataratas, desprendimientos de la retina, hemorragias subretinianas, etc. Dense cuenta cuántos problemas trae al cuerpo solamente el hecho de tener la presión alta. Y ni el cerebro, ni el riñón, ni las arterias, ni el corazón, ni el ojo van a avisar con mucha anticipación. Ellas cuando avisen es que la enfermedad ya ha avanzado. Por eso estamos a bien comentar, amigos, decirles que lo más importante es que tengamos conciencia de que hay que vigilar nuestra presión y con un aparato tan, perdón, con un aparato tan sencillo que se llama baumanómetro. Baumanómetro. Un aparato que hay en muchas formas. Hay aparatos en baterías, hay aparatos eléctricos. Son extremadamente sencillos de conseguir para tener en la casa y con tomar la presión. No hay que saber tomar la presión. Simplemente seguir las instrucciones, se coloca el aparato y se apunta la cifra y se le puede mandar al médico y el médico opinará que tan bien o qué tan mal está nuestra presión arterial. ¿Correcto? Hasta aquí estamos bien. Estamos haciendo un resumen nada más de lo que se vio la semana pasada para poder empezar a hablar ya del tema de hoy, que es el conversatorio. Las preguntas que hicieron bien hacerme llegar. Este cuadro que ustedes tienen, ven esa diapositiva, sí les sugeriría, amigos, que le tomen una foto y que la compartan. Esta es la más actual que tenemos de la Sociedad Americana de Cardiología. Esas son las cifras de presión arterial normal y anormal. Cuando decimos que las cifras de presión está bien, cuando la primera está en 120 o menos y la segunda está en 80 o menos. Vamos a llamarle primera y segunda, no vamos a ponerle sistólica y diastólica, pues para no complicar más la situación, ¿no? Es 120 o menos y 80 o menos. Esa es la presión arterial normal. Cuando tenemos más de 120 hasta máximo 139 la primera o más de 80 la primera, pero menos de 89 la segunda, vamos a redondear, menos de 140 la primera y menos de 90 la segunda, es a lo que se le llama prehipertensión. Ya, aún no hay presión alta, pero estás en el camino y desde ahí uno ya tiene que tener tratamiento para controlar esa presión arterial. Porque si no, amigos, se lo garantizo, va a seguir avanzando la presión arterial y mientras más lo dejemos, más años con presión arterial, más daño a órganos como corazón, como cerebro, como ojos, como riñones, como pulmones, como piel. Ahora,
Esa es la prehipertensión. O sea, normal, menos de 120 la primera, menos de 80 la segunda. Prehipertensión, más de 120, pero menos de 140. La primera. Y la segunda, más de 80, pero menos de 90. En el momento que la presión nos marque 140 o más la primera y 90 o más la segunda, ya uno es hipertenso. Y la hipertensión, escuchen bien, yo se los digo, no se cura, se controla. Y puedes vivir mucho tiempo con la presión elevada, normal, cuidada, vigilada, que no esté lesionando órganos. Porque lo importante es no solamente que la persona se sienta bien, que ya les dije que en muchos de los casos no hay malestar, sino bajar esa presión arterial, pero además proteger a órganos blancos, cerebro, corazón, riñones, pulmones, hígado y demás. ¿Estamos bien? En el momento que una persona tenga 140 o más, o en el momento que tenga 90 o más, la persona, ya es hipertensa. Ahora, mientras más alta esté la presión, es evidente que va a haber grados. Hay grado 1, hay grado 2, pero hay grado 3 y grado 4, un grado maligno. O sea, hay cifras cada vez más altas. El grado 1 es cuando la persona tiene más de 140, pero menos de 160, la primera. Y la segunda, cuando tiene más de 90, pero menos de 100. Esa es la hipertensión arterial grado 1. Ahora, cuando la persona tiene más de 160 o más de 100, la primera y la segunda, eso ya indica hipertensión arterial grado 2 y así mayores grados. ¿Hasta aquí estamos bien? Esto lo hemos visto la semana pasada. En la misma página pueden ustedes buscar mi presentación de la semana pasada o ver esta y compartir para que junto con lo que voy a decir a partir de unos 5 o 10 minutitos podamos ayudarnos y salvar muchas vidas. Esto es lo que yo les mencioné. Estos son los factores de riesgo de la presión. Ya les mencioné anteriormente que puede ocasionar que la presión esté alta, pero aquí es qué factores de riesgo favorecen a una presión alta. Ya dijimos, la persona que no hace actividad física, una persona que tiene una vida sedentaria, la persona obesa. Y eso no quiere decir que la persona que haga ejercicio no puede ser hipertensa. O no quiere decir que una persona que esté delgada, en forma, no puede ser hipertensa. Pero los riesgos disminuyen, ¿verdad? Entonces, sedentaria, la persona obesa, obviamente a más edad, más riesgo de hipertensión, a más consumo de sal, más riesgo de hipertensión. Evidentemente lo que yo les mencioné, la genética tiende mucho a provocar hipertensión. O sea que si tu padre o tu madre son hipertensos, tu riesgo de ser hipertenso es mucho más elevado. El estrés no te va a volver hipertenso, pero va a hacer que sea peor o más difícil controlarte la hipertensión. Tenemos problemas con el alcoholismo, el tabaquismo y otros jinetes del apocalipsis, como es el colesterol, el triglicérido. Ya se mencionó aquí a la obesidad y yo agrego en forma explícita y muy marcada a la propia diabetes. Diabetes e hipertensión parecen socios. El diabético normalmente termina siendo hipertenso y el hipertenso normalmente termina siendo diabético. O sea, esta dualidad se da muy, muy seguido.
Bien, ahora, vean ustedes esta diapositiva antes de que yo avance. Vean cómo la hipertensión, como yo les mencioné, no hay una causa como tal, pero se ha estudiado que la consecuencia de la hipertensión es un proceso inflamatorio de la parte más interna de los vasos sanguíneos. Se le llama íntima. Es la parte, la capa más interna de las arterias y de las arteriolas. Es un proceso inflamatorio. Y en consecuencia, cuando esos vasos se inflaman, que es la causa, hay daño a órganos, porque cuando la presión sube, la presión se eleva, muchos órganos dejan de recibir sangre. Es por eso entonces que es importantísimo conocer, no voy a hablar de medicamentos, pero sí es importantísimo conocer las causas de la hipertensión para que vean cómo todos los órganos sufren cuando hay un proceso inflamatorio. Y la hipertensión no es más que inflamación de la parte, independientemente de la causa, de la parte más interna de los vasos sanguíneos. ¿Y saben ustedes cómo logramos evitar o contrarrestar? Aumentando nuestros niveles de glutatión. Aumentando nuestros niveles de glutatión, que es una molécula importantísima que nos desinflama a los órganos y en consecuencia apoya a disminuir la aparición de la hipertensión o las consecuencias de ella. Nos damos cuenta cómo apoyando nuestro cuerpo es a través del cual, elevando el nivel de glutatión, conseguimos desinflamar la parte más interna de las arterias. No me gusta a mí, su amigo servidor Rafael Toraño, entrar en mucho detalle porque me interesa que todo el mundo lo pueda comentar, conversar sin utilizar tanta palabra técnica que al final solo termina confundiendo. En pocas palabras, lo que quiero decirles es que la presión arterial se debe a la inflamación de la parte más interna de nuestras arterias y que la mejor manera de contrarrestar la hipertensión o evitar las consecuencias es elevando el nivel de glutatión, que es una molécula que hay en nuestro cuerpo y que debe mantenerse siempre a niveles elevados. En consecuencia de esto, mi sugerencia en el caso de la hipertensión son 4 productos que yo comento mucho, que yo estoy completamente convencido de que son extremadamente buenos. Son de redes de mercadeo de una empresa de origen canadiense 100% ética. Son nutracéuticos. Los 3 primeros que ven en color negro, azul y en color verde son polvo. Y los 3 contienen prácticamente lo mismo. Es decir, elevan el nivel de glutatión. Tienen proteínas derivadas del suero de leche al cual se le retira la lactosa, que es lo que puede causar la reacción alérgica. Veamos el punto número 1. ¿Por qué es importante utilizar el Sport? El Sport proviene de extractos o precursores del óxido nítrico. No estoy hablando que contiene óxido nítrico, sino precursores del óxido nítrico, como son la citrulina y la raíz de la remolacha. Esos son precursores del óxido nítrico, son completamente naturales. Y les digo, ¿para qué sirve el óxido nítrico?
para abrir las arterias. Abre a las arterias, las abre, las dilata. Es un vasodilatador. Entonces, la persona que tiene hipertensión debe consumir Sport, está en la condición de consumirlo porque está consumiendo precursor de óxido nítrico y con eso dilata arterias y favorece a que la presión baje y que no haya complicaciones por la hipertensión, amigos. Eso es muy, muy importante. Tiene otros componentes el Sport. Entre sus componentes es extractos de cerezas ácidas, que viene siendo casi el equivalente a la melatonina para dormir mejor. Y aparte tiene un derivado de magnesio. Y este derivado de magnesio es importante en la recuperación de las estructuras lesionadas cuando uno hace deporte. O sea, este producto ideal para deportistas, pero también lo sugiero yo en personas hipertensas porque duermen mejor, se recuperan mejor cuando van a caminar, esa acumulación de ácido láctico se va recuperando por el citrato de magnesio que les comenté y aparte tiene lo que mencioné, cerezas ácidas. Y qué mejor que precursores de óxido nítrico. Con un sobre al día es suficiente. El que está en color azul es el Inmunocal, se le llama MX, Inmunocal regular, se le llama clásico o el azulito. Ese es el básico que precisamente contiene precursores de glutatión. Tiene derivados de proteínas de suero de leche, pero con precursores de glutatión, no tiene glutatión, precursores para de esta manera tener un importantísimo efecto antiinflamatorio. Y eso es buenísimo para la hipertensión. El de color verde se llama Booster o Optimizer frutos rojos y vegetales verdes. Imagínense, amigos, tiene un gen que hace que todo el efecto de los antioxidantes, una sustancia que hace que ese gen se active, es un estimulador o activador del gen NRF2. Va a hacer que todos los procesos antiinflamatorios mejoren, se hagan más rápido. Entonces, mejora la acción del Sport, del azul y de todos los demás antioxidantes. Y además, tiene un concentrado de frutos rojos y vegetales verdes que aparte que le da un agradabilísimo sabor a frutas, estás teniendo los extractos de superalimentos. Entonces, la persona que come poco o come mal, es importantísimo que consuma el Booster o también llamado Optimizer, frutos rojos y vegetales verdes. Y por último, en la plática, pues voy a mencionar al omega, que desde años, decenas de años se ha sabido que los omegas que se extraen de los peces de agua fría, sobre todo el salmón, el bacalao, favorece la disminución de los niveles de colesterol. ¿Y cuál es una de las complicaciones normales de la hipertensión? Depósitos de colesterol en las arterias. Pues este producto en presentación con 120 cápsulas nos va a ayudar a disminuir los niveles del colesterol LDL, que comúnmente le llama a las personas el colesterol malo, que es el que taponea las arterias. Imagínense, presión alta y con arterias tapadas con grasa o colesterol, pues se nos complica toda la situación, amigos, ¿correcto? Bueno, este es el resumen, lo que yo quiero decirles en respuesta o en comentario a la hipertensión. Juliana, un saludo hasta Puno. Próximamente estaremos por ahí saludándoles. Pero fíjense además, me han llegado muchas preguntas
en hipertensión. Lo que voy a tratar es de reunirlas y disminuir el número de preguntas porque a veces se superpone. Por ejemplo, me preguntan, y es con eso empecé el tema, pero aquí lo vuelven a preguntar para que vean la importancia que le estamos dando a la hipertensión. Dice, ¿por qué le dicen el asesino silencioso? Porque de las enfermedades es la que menos síntomas da y la que puede avanzar mucho más sin que la persona sienta absolutamente nada. Ya les dije que normal es menos de 120 y menos de 80. Para hipertensión, 121 a 139, más de 80 a menos de 90. Hipertensión de grado 1, más de 140 a menos de 160, más de 90 a menos de 100. Grado 2, imagínense, más de 160 en adelante. Y la diastólica o la segunda, más de 100. Pues hay personas que han venido conmigo con presiones de 200, de 220, 230 y ¿saben qué? No les duele nada, no se sienten mal. Precisamente por eso se llama asesino silencioso. Bien llamado el nombre, porque es el más agresivo y el que menos síntomas nos da. Y siguen llegando las preguntas y nos comentan que sí es común en ambos géneros, indistinto. Es común en hombre, es común en mujer. He dicho que también hay jóvenes y hay niños que padecen de hipertensión. Sí hay, por otras causas, pero hay. Y ya a mayor edad, arriba de 100, de 50 años o 55, 60 años, ya es prácticamente parejo hombres con mujeres. ¿Correcto? Preguntan dos cosas. ¿Duele? Y si es reversible. Duele al final cuando se complica, eso sí. Cuando se empiezan a afectar órganos vitales, sí puede haber mucha molestia, pero en un alto porcentaje no hay ninguna molestia. Y la otra es si es reversible. Lamentablemente tengo que decirles que no. La hipertensión no es reversible, no se cura. ¿Se puede detener el daño en órganos? Sí se puede. ¿Se puede detener que esté avanzando y lesionando a los órganos? Sí se puede. Pero una vez declarada la hipertensión, es incurable. Por eso es muy bueno detectarla y atenderla a tiempo. Pero además, al decir no se cura, no estoy diciendo se va a complicar, sino que por el contrario, no se cura, pero se puede estabilizar muy bien y llevar una vida completamente normal una vez de que tengamos la medicación, la suplementación, el ejercicio y la alimentación adecuada en los hipertensos. Amigos, no tengan miedo de acudir al médico, no tengan miedo de hacerse chequeos. Eso de que es preferible no saber, no lleva a nada. Definitivamente eso no lleva a nada. En realidad, lo que estamos haciendo es algo que podemos prevenir, no lo hacemos. Algo que podemos diagnosticar a tiempo, no lo hacemos y se nos va a ir complicando. Mi humilde sugerencia es acudir al médico a partir de los 40 años, hacerse un chequeo al año. Si aparece algo, tratárselo. Si no hay nada, al siguiente año sin síntomas, sin ningún malestar. Si los automóviles los llevamos a mantenimiento, si a las casas les damos mantenimiento normal por uso, imagínense que no podemos o debemos hacer por nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, tiene una pregunta muy interesante. Déjenme explicarles qué es después que yo la lea y luego doy la respuesta. Dice, una excelente pregunta a mi manera de ver. Dice, ¿por qué muchos médicos diagnostican cardiopatía cuando una persona padece disautonomía? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
entre estos dos padecimientos. Bueno, no es que no esté bien clasificada. Voy a utilizar ejemplos para que me entiendan, amigos. Si yo digo, padezco dolor de cabeza, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo un síntoma, nada más. Yo tengo que saber la causa de ese dolor de cabeza. Si es por tensión, si es por la vista, si es por la presión, si es por hormonas, si es problema de tiroides, si es problema de algún nervio, problemas circulatorios, aneurisma. Si yo tengo anemia, tengo que saber por qué. Mis huesos tienen problemas, no se absorbe el hierro, el estómago tiene problemas con la absorción, mis alimentos no están bien balanceados, estoy perdiendo sangre en alguna parte de mi cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad cardiopatía, la palabra cardiopatía significa nada más lo siguiente. Cardia en griego significa corazón y patos, enfermedad. Entonces, tener una cardiopatía es tener una enfermedad del corazón. Y así hay cardiopatía diabética, cardiopatía metabólica, cardiopatía isquémica, escúchese, angina, infarto, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía mixta. Solamente estoy diciendo, la persona tiene enfermo el corazón. En cambio, la disautonomía es lo siguiente. Tenemos dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso central periférico, que es el que manejamos a nuestra conciencia. Quiero mover la mano, el sistema nervioso periférico mueve la mano. Quiero extender mi brazo, quiero flexionar mi brazo, quiero llevar en extensión el cuello, lo hago. Existe una parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que no resulta de las órdenes del cerebro. Por algo el nombre dice, es autónomo, es independiente. Entonces, tener una disautonomía es que el sistema nervioso autónomo no está siendo bien coordinado y está trabajando descontroladamente y puede provocar palpitaciones, taquicardia, baja de presión, mareos, náuseas, problemas visuales, etc. La disautonomía normalmente la trata el neurólogo. Entonces, la disautonomía, ¿por qué se confunde con una cardiopatía? Porque el principal síntoma de la disautonomía es el corazón, el latido acelerado. La persona siente que se le está saliendo el corazón, se le está desbocando. Pues por eso se llama disautonomía y que se puede confundir con ya estar enfermo del corazón. La diferencia es en que en la cardiopatía hay una afección del corazón. En cambio, la disautonomía es una alteración del sistema nervioso en la cual uno de los síntomas es alteración en el latido cardíaco. Las cardiopatías las trata el cardiólogo, las disautonomías las trata el neurólogo. Espero haber respondido la pregunta. ¿Por qué se confunde? Porque uno es una enfermedad propia del corazón y otra es afección al latido por alteración no del corazón, sino del sistema nervioso. ¿Estamos bien? Bueno, siguen más preguntas y me gusta porque veo que están colaborando, están preguntando, están interesados en los temas que presentamos y es la intención, ¿verdad?
que vayamos aprendiendo poco a poco. Nadie nace sabiendo, ni todos somos saberlo todos. Si vamos a aprender unos de otros y lo vas oyendo, lo vas repitiendo, lo vas, vuelves a oírlo, lo compartes, lo pueden oír en grupo, en familia y van deduciendo muchas cosas y ayudándonos. Porque vuelvo a decir, vinimos a este mundo a ser felices. Bueno, déjenme buscar otra pregunta. Muy interesante. Ahorita se la leo. ¿Qué medidas o acciones físicas, clínicas, psicológicas o alternativas recomienda para enfrentar al asesino silencioso? La primera, y creo que la más importante, reconocernos hipertensos. No es ninguna vergüenza padecer de la presión. No es ninguna vergüenza no poder controlarla y que necesitemos de algún medicamento para poder atender este problema. Esa es la primera. Y la segunda es hacer terapia de lo que nos permite tener gozo para poder disfrutar nuestra vida y tratar de evitar en la medida cualquier cosa que nos haga que la presión se esté elevando. O sea, si sé que el discutir o enfrentarme me sube la presión, soy un hiperreactor, trato de evitarla como de lugar para que mi sistema nervioso esté más tranquilo y yo no tenga esa consecuencia en mi cuerpo con respecto a la hipertensión. Entonces hay que ser una persona positiva, pero lo más importante, como pasa con el neurótico, como pasa con el alcohólico, como pasa con el adicto a drogas, lo primero es reconocer que tenemos el problema y en consecuencia ese problema va a ser menor porque vamos a poder, después de reconocerlo, abordarlo. ¿Estamos bien? Bueno. Y vienen un mundo de preguntas, pero relacionadas mucho con el corazón. Evidentemente importa mucho esto, es un órgano vital. Corazón y el cerebro son los órganos que más sufren de la presión, las consecuencias de la hipertensión. Y preguntan, ¿se relaciona hipertensión con un infarto al miocardio? Por supuesto que sí. Los infartos, que es que parte del corazón, del músculo cardíaco se quede sin sangre, están muy relacionados con la presión alta. Es más común que yo me infarte teniendo la presión alta a no tenerla. ¿Que puede ser? Sí, puede ser, pero es más común. Entonces, ¿cómo se relaciona? A más alta presión y más tiempo del día alta la presión y más tiempo de nuestra vida alta la presión, más riesgo a la larga de tener un infarto. Y déjenme decirles algo, amigos. Déjenme decirles algo. Yo he visitado varios países, entre ellos he visitado a Colombia, al Perú, en distintos departamentos, Guatemala, he estado en Panamá, he estado en varios estados de mi país, de México, he estado en Estados Unidos y también en Asia, Japón, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Corea, Indonesia, etc. Aquí lo importante es que no necesitas estar enfermo de algo para que se presente una enfermedad. Si a mí no necesito que esperar que me dé mi primer aviso, la presión, para que yo corra, o, o que me dé algún problema de opresión en el pecho, para que yo vaya al médico. Yo tengo que ir al médico rutinariamente una vez al año para un chequeo, porque puede ser que te infartes aún con la presión normal, aún con la estructura cardíaca íntegra. Es por una falla circulatoria en las coronarias. Y eso puede ocurrir a cualquiera y a cualquier edad. Claro, hago énfasis a la hipertensión, en la hipertensión, porque mientras más elevada esté la presión y más descontrol tengo de ella, pues es un factor de riesgo más alto. ¿Estamos bien?
Y también me están preguntando cuáles son los síntomas cuando una persona está a punto de sufrir un infarto. Pues obviamente opresión en el pecho, opresión en el pecho. Normalmente el dolor, este es mi lado izquierdo, amigos, lo estoy tocando para que me ubiquen. Se ve del lado derecho porque es una pantalla, pero este es mi lado izquierdo y el dolor sube por el cuello del lado izquierdo hacia el lado de la mandíbula o puede bajar a mi antebrazo, brazo y antebrazo izquierdo. Puede haber una sensación como de vacío en la boca del estómago, en el fondo gástrico, o un mareo, pero depende de la parte del corazón que se está infartando, porque los síntomas pueden variar. Es más, hay personas que se han infartado y ni siquiera lo saben. Hasta que no van al cardiólogo y les hacen un electro, se dan cuenta que ya sufrieron un infarto. Imagínense. Me preguntan sobre la presión arterial. Ya se está terminando el tiempo y tiendo siempre a ser muy respetuoso de esto. La frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 80. Mientras más alto esté el latido, más riesgo hay, no solamente de infarto, sino de angina, sino de un stroke, una lesión al cerebro. Por eso hay que vigilar que nuestro latido esté siempre dentro de rangos normales y para eso hay que tomarse constantemente el latido cardíaco. Pero no es un referente el latido. Hay personas que tienen de por sí 50 latidos, otros tienen 60, otros tienen 80. Aquí lo importante es saber cuál es el promedio que manejas. ¿Quién controla la presión arterial a través del cerebro? El cardiólogo. El médico internista y el cardiólogo son los que deben vigilar la presión arterial porque bajándola a nivel sistémico baja en todo, cada uno de los órganos. Por eso, aunque sea a nivel cerebral, hay que visitar al cardiólogo y al médico internistas que van a dar el medicamento indicado para cada persona. No debemos automedicarnos, sino para cada persona para controlarnos mejor. El neurólogo sería para los síntomas de la presión alta, pero la presión hay que controlarla en forma sistémica, amigos. ¿Correcto? ¿En qué parte de la cabeza duele más cuando está alta la presión? Es variable. Como les dije, muy probablemente en un 90% de los casos no hay dolor de cabeza. O al revés, puede haber dolor de cabeza porque tenga la presión alta. O que la presión alta me provoque dolor de cabeza, pero puede ser al revés. Presión alta, dolor de cabeza, o porque tengo dolor de cabeza, tengo la presión alta. Podemos jugar con esas dos. Quiere decir que puede haber personas que estén completamente bien de su presión y tengan dolor de cabeza. Y hay personas que tengan la presión altísima y no les duela absolutamente nada. Desgraciadamente, no hay maneras de adivinar, entre comillas, la presión alta, sino por el contrario, lo que hay que hacer es tomarse la presión, no estar con el aparato colocado todo el día, sino tener una base de cuánto manejo con mi presión. Y la última pregunta es doble. Una es con respecto al glaucoma. El glaucoma es una enfermedad del ojo en la cual hay un aumento de la presión del ojo y hace que vaya lesionándose el nervio óptico y vayamos perdiendo la visión, como que se van cerrando nuestro campo visual. Vemos así, luego así, y al final como que estamos viendo a través de un agujero. Pero se ha relacionado con presión alta, pero la presión arterial sistémica puede afectar y provocar glaucoma, pero el glaucoma puede haber aún con la presión arterial normal. Y por último es, ¿qué consecuencias tiene el corazón? Tiene la presión alta muchísimas. Y la más grave es el infarto y la angina. Pero hay un dato importante: provocar insuficiencia cardíaca. Escuchen esto, amigos. Y se lo dice su amigo Rafael Toraño, el médico. No, el corazón no se hincha, el corazón crece.
y una vez que crece, nadie puede volverlo a su tamaño normal. Y mientras más grande es el corazón, más crecido está, menos pueden moverse y es cuando aparece la insuficiencia cardíaca. Amigos, por mi parte es todo. Me despido nuevamente. Mucho gusto en haber platicado un ratito con ustedes. Les tengo un tema interesantísimo la próxima semana. Nos vemos con otro tema. Comparta con todo lo que quedó en Facebook y en YouTube con sus amigos y vayan haciendo más preguntas. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches, Europa. Gracias. Todos tenemos una sola vida. Solo una. Hay que vivir mejor. Hay que vivirla mejor y dejar nuestra huella. Te podemos mostrar cómo, ya que vivir mejor es nuestro ADN. Nos inspira a cambiar vidas, incluyendo la tuya. Tenemos mucho que aportar. Vitalidad. Una comunidad llena de vida y prosperidad que realmente cuenta. Conocemos nuestro propósito y lo vivimos intensamente porque somos felicidad, integridad, ciencia, celebración y familia. Celebremos juntos, siendo mejores, viviendo al máximo, construyendo la vida que siempre hemos soñado. Juntos podemos descubrir nuestro potencial, porque somos Inmunotech. Todos somos Inmunotech.